Regresamos a Buenos Aires Cosmopolita, ya son las 3:48 de la tarde. Se nos está yendo muy rápido este programa. Y bueno, ya estamos acá, comenzamos este bloque riéndonos porque tenemos en el estudio a nuestras invitadas. Ellas son Florencia Lorenzo y Paula Saurdo, bienvenidas. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. No, a ustedes por estar con nosotros y están acá para hablar de una obra de teatro que ellas escribieron y en las que actúan. Pero antes de la obra de teatro, quiero que me digas qué es eso que me estabas diciendo del método. Esto es un tip que nos Porque va a dar. ¿Se puede? Sí, por supuesto. Se puede, porque nuestra adorada Majo Uday estaba tratando de que mi cabeza no se viera chata en la cámara, que se me vean lindos los rulos. Claro, y él comentaba que se estaba quedando calvo. Pelado, claro. Y eso es porque debes estar usando los productos que no son indicados. Hay un método que se llama co-wash. Mirá que es muy largo, o sea, necesito 3 horas de programa para contártelo. Esta es la entrevista. Pero bueno, ahora. hay que buscar hashtag co-wash, hashtag método curly girl, hashtag Curly boy. Ok. Curly no, boy, no, claro. porque el método se llama así. Ah, no existe no el tiene curly que ver boy. con O sea, el lo inventó género. una chica y le puso ese nombre, pero sirve para todes. Así que empecé a buscarlo y yo después te doy unos Bueno, tips. vamos a Si hacer no, una me cosa. siguen en Instagram y por ahí paso tips. Al final de la entrevista vos me dices en qué consiste y yo lo transmito en la sección de moda. En la sección de moda y Perfecto. estilismo. No, me invitás de nuevo para hablar de eso, pero Perfecto, hoy vamos a también. hablar de happiness de eso, ¿te parece? También. Mira, esto pasa, chicos, en un programa en vivo. Cuando traes invitadas que son felices y que se han procurado buscar la felicidad. Ay, por acá dicen que no. Voltearon los ojos. Por acá O que voltearon lo los ojos. intentan desesperadamente. O que lo intentan. Ah, ok. Bueno, pero es que justamente de eso habla la obra y su proceso de vida personal que inspira este espectáculo. La obra se llama Happiness, se está presentando en un teatro los miércoles a las 21 horas. Así es. Miércoles a las 21 horas en un teatro. Y bueno, yo fui a verlo. En Nun Nun. Teatro. Sí, porque dice Nun Teatro. Ah, no en un teatro, en Nun Teatro. Allí es. Estas dos mujeres son las escritoras, son las dramaturgas Así es. de esta obra y además las protagonistas. Una obra que tiene mucho de teatro del absurdo, Sí. que en la propuesta de dirección y actoral hay mucho de teatro físico también. Sí. Y que cuenta una historia que es personal, que es de ustedes. Bueno, ¿Qué es esto de buscar la felicidad? A ver, no es que cuenta una historia literalmente reflejada con la realidad. No que vamos presas, che. No cuenten el final. Claro, No pero cuenten sí el final. que está a nosotras nos gusta decir que está inspirada en sensaciones muy reales y que tiene algunas cosas sí tomadas de nuestra propia historia. Porque la escribimos, le contamos a la gente, la escribimos cuando nosotras dos trabajábamos en oficinas encerradas y sin luz, a una cuadra de diferencia, y buscábamos momentos de escape de eso, ¿no? Somos dos artistas y nos sentíamos un poco prisioneras de eso, entonces buscábamos escaparnos. Y decíamos, bueno, dale, ahora nos encontramos y bueno, íbamos siempre a la misma esquina y ahí un poco frustradas y un poco pensando qué podemos hacer, empezó a salir esta obra que un poco fue el reflejo de meternos a investigar en nuestros lugares más oscuros y en nuestras angustias. Y bueno, y ahí esperábamos que toda la gente se vaya de la oficina para ponernos a investigar en esas sensaciones y en esos mundos de empresas, de corporaciones. Y de ahí un poco nació Happiness. Y es un absurdo porque es como satirizar el momento en que uno se siente con más opresión, digamos. Están como investigados todos esos momentos de desborde y de como magnificados. ¿Cómo lo puede magnificar una mente cuando uno no da más? Entonces por eso es que es muy interesante el trabajo porque, bueno, nada, porque obviamente muestra como el lado más rebuscado de la mente humana en una situación en la que en realidad nada, es una elección, uno está ahí porque elige por un sueldo y también se puede ir, pero a veces uno cree que no.
digamos. Que no hay opción. Que no hay opción. Claro, y justamente el código del teatro del absurdo generalmente se basa en cuestiones cotidianas, simples, que son magnificadas, y es lo que pasa en el argumento de esta obra. Tal Son dos cual. recepcionistas que están trabajando en una empresa en la que tienen que estar atendiendo el teléfono a cada rato y sellando y firmando y sellando y firmando en una dinámica, no sé si está especificado en didascalias, en sus textos, o es propuesta del director. No, en realidad esta obra se escribió en una investigación que se hizo, digamos, a través de improvisaciones, previo a sumar a Nico Sorribas. Entonces, mucho Nico de esa... Sorribas es nuestro director. Es nuestro ahí, director. uniendo las dos ideas. Pero nosotras escribimos las dos, pero para unificar los universos preferimos buscar físicamente y después plasmar en el papel lo que iba surgiendo. Así que mucho de la propuesta vino desde el principio. Desde el inicio. Sí, después Claro. igual necesitamos de él para ordenar, porque era obviamente muy caótico. Y bueno, y le fuimos mostrando y también fuimos creando cosas nuevas. Hay cosas que surgieron que no estaban desde las didascalias, que hasta nosotras mismas nos sorprendió descubrir es el espacio en blanco de nuestro propio texto, que eso es lo maravilloso del ensayo, porque el ensayo, ya ensayando un texto ajeno, te pasa que lo tenés que descubrir, ¿no? Porque lo que se dice, pero lo otro, el Y actor tienes que ensayando, transitarlo, claro. tal cual. Pero en nuestro propio texto, habiéndolo improvisado y habiéndolo escrito, también nos pasó. Che, descubrimos algo que no habíamos pensado. Y que por momentos nos resulta obvio. Entonces decimos, claro, esto estuvo siempre. ¿Cómo no lo vimos? No lo escribimos. yo, no? escuchame. Pero el cuerpo nuestro no, lo plasmaba directamente. Era como un camino que decís, claro, es obvio, era esto. Además, bueno, eso, contábamos un poco que están estas dos recepcionistas en la empresa y que a través de la persiana de la oficina ven ahí, notan a lo lejos, bastante cerca, a pocos pasos. Ahí, a pocos pasos. Un- Se la sabe de memoria, Sí, señorita. la Qué tengo buen fresquita. entrevistador. La tengo fresquita. Acá, están ahí a través de la persiana de la oficina, añorando ir a un restaurante que está enfrente de comida saludable, fabulosa, Así es. Fabuloso. que se llama Happiness. Que por lo menos se vende como fabuloso, ¿no? Es una de Claro. estas cadenas que también parte un poco porque nosotras renegamos de esta empresa corporativa, nosotras los personajes, no nosotras, o un poco también. Nosotras renegamos en este mundo del capitalismo, del que ellas quieren salir de esta opresión y no se dan cuenta que un poco ese lugar a donde añoran ir también es producto de eso. Es como una trampa de este mismo sistema que nos vende verde, pero que adentro los verdes están envasados en plástico y que está decorado con plantas de mentira. De mentira. Exacto, y donde algo verde que salió de la tierra gracias a la magia de la Pachamama te lo cobran como si fuera oro envasado. Claro, Claro, como una ensalada gourmet. Claro. Tal cual, la típica ensalada gourmet que para comer todos los días ahí necesitas seguir trabajando y ascender. Para porque poder pagar que esa lechuga la cortaron. Eso es lo que estás pagando, la lechuga cortada. y la Exacto. lavaron muy bien. Muchas veces. Esta obra nace como resultado un poco de la necesidad auténtica propia de un cambio o de transitar algo nuevo. ¿Cómo las modificó una vez que la obra se concretó? ¿Cómo siente que ha cambiado su estancia humana desde ese momento donde no lo habían hecho, ahora que ya lo hicieron? Y eso es hace muy poquito. A mí en lo personal el proceso, o sea, después del proceso de escritura me fui de ese trabajo. Así que como que un poco fue, tal vez fue casual, pero fue como, ya venía yo palpitando el desenlace de ese tipo de estructura dentro de mi vida. Pero ahora del estreno concreto y estamos recién palpitándolo, pero con un montón de felicidad, porque es una... a mí me gusta decir que esta obra me confirma algo sobre la autoridad, que muchas veces uno la proyecta en un otro, y autoridad es capacidad de ser autor. Autor como no solo como escritor, sino autor como el que acciona. Y yo creo que este proyecto es un gran ejemplo de eso. Es nuestra capacidad de ser autoras, dramaturgas, y de ser autoras como un accionar en el mundo, es decir, por la prepotencia solamente del arte y de juntarnos a ensayar, que hoy se haya concretado un proyecto autogestionado, maravilloso, con un equipo de arte potente, que acompaña, que le gusta, que lo quiere.
Sí, que enseguida como que todos entendieron algo de ese universo y empezaron a trabajar todos a la par nuestra con el mismo cauce, que a veces es complicado, porque a veces, Claro. viste, se suma alguien al equipo que dice, no, bueno, pero en realidad acá tiene que haber, no sé, un mono, y vos decís, no, pero pará, leíste la obra, ¿entendés? Y acá se dio como mágicamente, o no, porque es como quizás se tenía que dar, que todo el mundo que empezó a aparecer para ser parte, o los nombres que tomamos, ¿viste? Enseguida era, bueno, che, y si le preguntamos a este nombre, por ahí que readmirábamos y decíamos, bueno, capaz nos dice re que no, y era sí. Y bueno, hay momentos que pasa eso, hay momentos a donde las cosas se tienen que dar y entonces se dan. Ocurren porque era lo que tenía que ocurrir. Exacto. Pero ellas no te están, yo porque chusmeo e investigo de las personas que van a venir acá y ellas no te respondieron del todo, yo te voy a decir y ya te lo van a confirmar. A No ver. solamente renunciaron al trabajo, sino que crearon una productora, Ah, bien. ¿no? Ahí sí, está. sí, bueno, es un proyecto y Ah. En realidad era como, sí, lo que nos pasó con esta obra es que le volvimos a dar forma, porque cuando nosotras nos escapábamos, decíamos, bueno, dale, listo, en 5, porque era como muy, bueno, no, para que justo vino alguien, ay, no, para que justo me llamó, bueno, ahora podés, sí, pero para que no sé qué, y golpe era, bueno, ahora sí, listo, en 5 minutos en la esquina de siempre. Entonces de ahí, de tanto decirlo, quedó como, bueno, la productora, que es como una productora de ideas, más que Tal literal cual. de teatro, se llamó La Esquina de Siempre. La esquina de siempre. Y que era eso, nuestro lugar un poco metafórico y metafísico. Irreal. Claro, irreal, pero que significaba mucho más. No era solo una esquina, era ese lugar donde nosotras nos sentíamos aliviadas y donde todo se nos disponía como para poder crear y hablar. Yo voy a aclarar que yo no renuncié, pero me pasó algo mucho más loco, que es que empecé a entender que esos monstruos y esos miedos son de uno, que a veces ese jefe que uno ve como un monstruo, en realidad es la representación que a uno se le hace, porque uno está muerto de miedo en ir a hablar o en ir a decir. Y que cuando uno va a hablar, el otro te dice como, qué bueno, estás haciendo una obra, tenés yo una quiero nota ir. ahora, sí, andá. Entonces vos decís, no, y hay algo ahí que por ahí con la propuesta de uno se puede empezar quizás a acomodar de otra manera. Por lo menos hasta que uno pueda hacer el paso, porque si bien uno reniega, sí necesita lo económico, o por lo menos ese es mi caso, y que uno puede de a poco ir haciendo el traspaso sin ver a ese Para que monstruo, convivan. que esa persona que uno se imagina como un monstruo, nada, te apoya de Es un golpe. ser humano también. Claro. Y a lo mejor también tiene alguna pasión frustrada y dirá, sí, Seguramente. anda. No y hace lo siempre, que ¿no? quieres. Hay casos, cada uno tiene que ver cómo lo puede acomodar en su vida, pero bueno. En realidad nosotras en Happiness fantaseamos con que la Bakunawa, que es la jefa, que ellas la ven como un monstruo, en realidad es simplemente alguien de un grado de poder un poquito más alto que ellas, pero que está obviamente encerrado en la misma estructura, ¿no? Como nada, no es más que eso. En su cabeza es una representación de un monstruo. De 4 cabezas, 8 Claro, piernas, claro, 80 claro. dientes. Pero en realidad nada, es el coordinador de ellas, ¿entendés? Claro. Es como nada, tiene un jefe que le está atrás a sí mismo. Y que quizás también le gustaría ir a comer a Tal Happiness. cual. Totalmente. Pero hablaban hace rato justamente de cómo fluyó todo de manera tan positiva en el equipo artístico, más allá de la dramaturgia y de lo actoral. Y quisiera hablar de eso, del diseño de arte, de la escenografía de Magalí Hacha, Exacto. que pareciera simple, pero resulta tan funcional el juego que hacen de cambiar de frente o de fondo de la oficina. Bueno, el cambio de frente que a mí me parece maravilloso, eso es una idea del director. de Nico Sorribas, que de pronto lo vio porque si no era muy estático, claro, era siempre los escritorios de frente y vio que no solo si lo dábamos vuelta se veía el cambio de perspectiva, sino que Happiness, bueno, pasaba a ser el público, que eso es tremendo. Y la verdad que la escenografía también fue cobrando vida, sobre todo para mí con la dimensión del color, y quedó maravillosa. Eso también nos sorprendió, como decir, todos aportaron para que
la obra creciera. Claro, hay algo que también es importante, que es esto, ¿no? Como dice Flo, la idea es del director, pero tuvimos un artista como Magali Hacha que pudo trabajar a partir de eso y con eso y no en contra de eso, que también suele Tal pasar. cual. Por eso yo hago tanta referencia que fue un equipo que enseguida se unió para ir al mismo lugar. Y que tomaron las ideas de todos y aportaron lo suyo para que esto crezca y no para que o se estanque o retroceda, y todos súper interesados. Lo mismo las luces que son de Ricardo Sica, que a veces la gente no lo sabe, pero las luces en el teatro son importantísimas. Fundamental para construir el discurso, claro. Exacto. El vestuario es hermoso. Tienes que ir a ver la obra. Carlos, especialista en moda del programa, y tienes que ir a ver el Carlos, te Te espectáculo. esperamos, por Iré. favor. Bueno, y ahí, Pasamos el habla, chivo, habla. El vestuario lo hizo mi hermana Candelaria Lorenzo, Mira. que es diseñadora de indumentaria y textil. Se recibió en la UBA y ella hace vestidos de novia y vestidos de fiesta. Mirá, No hace en realidad escenografía de vestuario para teatro. vestuarios para teatro. Escenografía tampoco. Perdón, vestuarios para teatro, pero yo obviamente la acompañé en toda su carrera y vi en la UBA está muy ligada a la carrera, a lo artístico y a la ruptura de la vida, digamos, de la moda convencional. Entonces, cuando nos imaginábamos cómo podían llegar a estar vestidas, obviamente tenían que tener una referencia de oficina, pero decía, digámosle a mi hermana que va a poder hacer algo que sea una referencia de oficina, pero que no sea un trajecito convencional. Les quería preguntar eso. ¿Ustedes visualmente diseñaron algo inicial como para tratar de transmitir la idea que querían comunicar, o surgió más bien Y hablando? fue mutando igual, pero sí, alguna idea. Nosotras queríamos que tenga la vacunagua, lo contamos, hay un mito detrás de esta jefa, que es la vacunagua es un dragón que se come la luna y se come los sueños de las mujeres. Entonces nuestra idea inicial era que ellas eran como dos dragoncitas, como dos mini Como dragoncitas. las paquitas del dragón grande. Por eso el digamos. detalle de la chaqueta. Viene como, primero habíamos pensado en algo mucho más llevado, eran directamente dos dragones. Claro. Coca-Cola. Sí, en la cueva. Para que te des una idea, tenían alas atrás, o sea, y después, bueno, con la ayuda del equipo de arte fuimos pudiendo metaforizar eso Claro. y crear un trajecito con referencias. Claro, que ahí estuvo muy buena también la mirada de Nico Sorribas, nuestro director, porque, claro, al nosotros estar adentro, capaz no nos dábamos cuenta, y cuando viene la mirada de afuera de él, nos dice como, no, chicas, esto ya está en la obra, no hace falta literalizarlo Claro, en esto el pasó a ser vestuario. Disney. On Ice. No lo dijo tan así, pero seguro lo pensó. Ahora, ¿qué tanta libertad tuvo el director teniendo a las escritoras actuando su propio texto? Lo que pasa es que él en eso fue muy inteligente y para mí también es lo que lo hace un gran director, que es, quiero decir, hay una mirada antigua sobre la dirección que es el parate acá, parate allá, decí esto y hace aquello, y hay una mirada mucho más progresista, podemos decir, o mucho más de creación en conjunto, que los directores de ahora obviamente lo piensan así, que es, bueno, cómo acompañar un proceso creativo y no censurar ni bloquear lo que el otro esté intentando crear. Creo que Nico fue muy respetuoso de ese proceso. En ningún momento fue, bueno, a mí se me ocurrió esto en mi casa, sino, Claro. bueno, a ver qué hay, Veamos. a ver Claro. qué proponen y ordenarlo, por supuesto, eso sí. Era y- como, bueno, a ver, este será. Vale aclarar que el proceso de creación de Happiness a nosotras nos llevó 3 años. O sea, hacía 3 años veníamos investigando sobre esto, o 2 y medio. Con lo cual, claro, había mucho material. Entonces, esto que dice Flo, con su mirada, pasaba esto. Él decía, bueno, a ver, cuando investigaron esta escena, ¿a dónde llegaron? Muéstrenme. Ahí nosotras, bueno, poníamos el cuerpo, la voz y toda a disposición, y él decía, ok, bueno, de todo esto, esta parte está buena, esto que está muy chiquito, a ver, investigarlo un poco más, y con su mirada íbamos recreando.
Pero el día que decidimos, nosotros leímos el texto y bueno, él dijo, me encantó, estoy adentro, me interesa, recontra comprendió el universo, pero también ese día que lo sumamos, fue un día donde, bueno, un poco también rompimos este hermetismo de 2 para decir, bueno, ahora somos 3 o sea, lo que él diga y lo que él proponga vale tanto como lo Claro. nuestro, porque había que abrir ese juego, si no, una dirección es muy importante. La mirada, nosotras no podemos vernos a nosotras mismas, esa mirada era fundamental para nosotros. Quien organice esa mirada y bueno, ese fue su rol y lo hizo muy bien, porque todo lo que hoy ve el espectador lo organizó él. Claro, y Sí. Flor, hablaba justamente de esta visión de la dirección como acompañante del proceso creativo del actor. Desde el primer momento en el que ustedes comenzaron a escribir o a improvisar, ¿ya estaban decididos o determinados la diferencia de los caracteres? Porque el personaje que hace Paula tiene como toda una línea obsesiva de la limpieza, del orden, de lo correcto, de cómo proceder. En cambio, el otro es mucho más caótico. ¿Eso cuándo se determina? ¿Fue en compañía del director o ya venía con ustedes? No, en realidad fue medio que al principio, como que íbamos poniendo los textos y jugábamos, y después sí nos pasó de agarrar el texto y decir por ahí, no, che, esto lo tendría que decir Emilia, porque ¿por qué Leonora va a Ok. querer? Ah, claro, Tal y cual. esto en realidad de Leonora es mucho más la estructurada, entonces pongámoselo, pero empezó a nacernos ahí, ¿entendés? Como Fue, ir a- na- fue, fue naciendo, fue Claro, naciendo, sí, no fue sí. decidido antes de empezar, No, digamos. no. Sí, después, quizás bastante tiempo largo después, sí dijimos, bueno, tomemos decisiones, Eleonor es esto, Emilia es esto, bueno, acotémoslas para esos lados y cada una le aporta desde ahí para que Potencia, no se mezclen tanto. habiendo tomado esa decisión. sí. Incluso Nico ya también, por ejemplo, el alcohol surgió ya en los En los ensayos ensayos. con Nico. Hay cosas que surgieron en los ensayos ya, que complementó objetos o bueno, que ya o sea, teníamos las carpetas, todo el juego con los elementos fue sumándose después, fue Sí. sumándose ya con el equipo completo. Y enriqueció un montón la obra, por supuesto, porque los objetos, si bien no hay un uso convencional, pero también no, bueno, fue cambiando. De hecho, una de las últimas cosas que sumamos a la apuesta y que ganó también un montón fue que casi toda la obra la ensayamos con un solo teclado. Ellas compartían la computadora. Y casi al final dijimos, no, tiene cada una su teclado. Y eso también cambia la obra. Claro. Entonces, bueno, hay cositas que venían desde el principio y fue creciendo hasta ahora. Y yo creo que también va a seguir creciendo en el transcurso. Hay cosas que incluso surgieron en el estreno que tal vez no vuelvan a aparecer y aparezcan nuevas, ¿no? Dentro de una estructura que obviamente Que ya está marcada. está Sí, por marcada, supuesto. pero hay una contingencia que obviamente surgió en ese momento, como por ejemplo que se explotó un sello. ¿Se notó eso? Esos chicos no Yo no vi el estaban. sello. Ay, explotaba. menos mal, bueno. Yo era tipo, tenía tinta por todos lados. Y decía, Había esto no. negro. Entonces, claro, empezaron a aparecer miradas o tipo le limpiaba, Eleonora la veía, ¿por qué está negra? Limpiemos esto. Pero está buenísimo que pase. Nosotras también venimos de un teatro de lo vivo y de la investigación y de estar muy presentes en escena que permite eso, y Nico lo bancó a full ese lugar y lo guió muy bien, entonces tenemos esa libertad, por supuesto porque tenemos experiencia y sabemos que no nos Claro. vamos a ir por las ramas ni en contra de lo que entre los tres hemos propuesto, Han ¿no? construido. Bueno, esa es una de las cosas por las que quiero invitar al público a que vean este espectáculo. Justamente rescatar lo que ha sido evidente en la entrevista de hoy, el proceso creativo y de investigación y cómo cada una de las aristas que confluyen en un espectáculo teatral tiene cabida en ese proceso de exploración. Y esta obra, como han escuchado en la entrevista, es justamente producto de un arduo trabajo de eso, de exploración y de dar cabida a las distintas disciplinas, a que esas distintas disciplinas se desarrollen y tengan espacio. La obra se está presentando, repetimos, Happiness, en Nun Teatro, no en un teatro cualquiera, no, en Nun Teatro, que está ubicado en Juan Ramírez de Velasco al 419. El espectáculo se presenta los miércoles a las 21 horas.
Y Las reservas las pueden Sí. hacer por nuestro Instagram, que es @happiness_la_obra, por alternativa teatral, que es muy fácil, se meten ahí, buscan Happiness y pueden reservar o sacar las entradas pagándolas ahí mismo. Y si no, nos escriben por cualquiera de nuestras redes, que O vamos por a el estar ahí teatro, para por ayudar. supuesto. O en el teatro mismo, tal cual. vayan a verles, una hermosa sala y es un espectáculo hermoso de todo punto de vista. Me encantó la estética y a mí en particular me gusta mucho el teatro del absurdo. Y de verdad que es un trabajo que está redondito y esperamos que, bueno, esta es la primera producción de la misma, ¿cómo es? La esquina de siempre. La esquina de siempre. Esperemos encontrarnos muchas más Por supuesto que sí. oportunidades en esa misma esquina. Y nosotras les agradecemos muchísimo este espacio, pero sobre todo muchísimo que te hayas empapado de Happiness antes de invitarnos. Se agradece mucho Sí, y tal fue cual. una charla hermosa. Así que muchísimas gracias y te esperamos, Carlos. Sí, seguro. Carlos va a estar ahí en la sala. Bueno, vamos a escuchar una canción que nos va a seguir haciendo felices. Ya regresamos a Buenos Aires Cosmopolita.